Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 3 de la unidad 2 de la asignatura Procesos Productivos. Soy su profesor, Álvaro Campos de Leer. Bueno, un repaso de lo que son los procesos productivos. Son el conjunto de transformaciones químicas y físicas destinadas a generar un producto final. ¿Ya? Como muestra la imagen acá, tenemos reactantes, que son nuestros insumos, los cuales se producen productos a partir de un proceso. Bueno, estos se llevan a cabo en reactores de manera controlada. Los procesos químicos siempre pueden subdividirse en unidades básicas llamadas operaciones unitarias. Este concepto, muchachos, tienen que tenerlo bien claro, ya que uno puede hacer gestión básicamente en todos los procesos unitarios, que son los procesos más pequeños que uno puede controlar en cierta manera, o controlar que las medidas de seguridad se hayan implementado, eh, se controlen los factores que pueden alterar el proceso, ya se hagan las mantenciones, verificaciones, revisiones, entre otras cosas. Bueno, las operaciones unitarias son cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y o transformación. Claro, son todas las etapas que involucran la generación y formación de los productos. Ahora bien, producción de ácido sulfúrico. Esta se lleva a cabo de una cierta forma, ¿ya? Bueno, el azufre, que en el fondo es el insumo, materia prima, puede provenir de distintos lados, ¿ya? Y dependiendo de su origen, son llevados a una planta, ¿ya? Por lo tanto, como tienen orígenes distintos, es necesario que estos sean de una manera acondicionados, ¿ya? Bueno, después de que estos llegan, se separan las materias primas para obtener el anhidro sulfuroso, el SO2, ¿ya? Bueno, primero que todo se hace una combustión del azufre, ¿ya? Y el aire se seca, ya que recuerden que el aire, como es una mezcla de gases, también viene con cierta cantidad de agua, por lo que es necesario que éste sea sacado de aire. Bueno, cuando pasa esto, en la fusión, ¿ya? Se calientan todos los elementos que tengan azufre para empezar a liberar el azufre. Luego, el aire con este azufre, cuando pasan por los procesos de secado y fusión, pasan un horno caldera, ¿ya? Luego del horno caldera se obtiene el SO2, ¿ya? Que se obtiene azufre en el fondo. El azufre pasa a una oxidación catalítica, donde se mezcla con agua para obtener un SO2. Y luego pasa a una torre de absorción, ¿ya? En esta torre pasa a SO3. Dependiendo de la pureza que nosotros queramos tener, nuevamente puede pasarse a un proceso de SO3, ¿ya? Para obtener la mayor pureza posible. Luego, este SO3 se combina con agua, ¿ya? Para obtener el ácido sulfúrico en un distinto porcentaje de pureza, ¿ya? Este proceso también se realiza en las fundiciones de cobre, donde todo el gas que se obtiene del proceso de fundición pasa por proceso químico en las llamadas plantas de ácido. Producción de ácido nítrico. Bueno, el ácido nítrico básicamente se produce a partir de un gas, que es el amoníaco, ¿ya? El NH3. Este amoníaco gas pasa a un catalizador. Previamente a eso se aplica aire, el cual pasa por un filtro. El NH3, cuando pasa por un catalizador, se forma un NO, que en el fondo es un óxido de nitrógeno. Luego, este pasa a otro proceso donde se forma NO2, ¿ya? O sea, los gases de amoníaco más el aire que pasa filtrado se juntan en un catalizador para formar el óxido nitroso. Luego este pasa a otro proceso para la formación de NO2, ¿ya? Y este luego pasa a una torre de absorción, donde el NO2 se combina con agua, ¿ya? Agua que también tiene que pasar por un filtro para quitar ciertas impurezas. Y cuando una vez ocurre la mezcla o la combinación del NO2 con el agua en la torre de absorción, se produce el famoso ácido nítrico.
el cual es almacenado en las torres o en tanques de almacenamiento. Por lo tanto, de los dos procesos que hemos visto anteriormente, ustedes se pueden dar cuenta de que los riesgos están tanto asociados al almacenamiento de los insumos materias primas, a todo el proceso que se realiza para obtener y posterior almacenamiento. Producción de detergentes. Acá tenemos un esquema básico de la formación de detergentes, tanto detergente líquido, detergente en polvo y detergente en crema, que no son tan comunes. En la primera etapa tenemos gas de CO3, 12-silbenceno, ¿ya? 12-silbenceno y oleum, que son los compuestos básicos para poder formar detergentes. Luego tenemos el SO3 sulfatado y el oleum sulfatado, el cual se combina con ácido, ¿ya? O sea, al mezclarse todos los compuestos se produce un ácido sulfúrico 2-silbenceno, ¿ya? Pero esto es ácido y una sustancia ácida va a producir un cierto daño a la piel, por lo cual es necesario neutralizarlo. ¿Y con qué se neutraliza? Con soda cáustica, o más conocido como sosa cáustica. Cuando se combinan estos dos se produce un sulfanato, ¿ya? Que en el fondo es una sal. Luego, esta sal, la característica de las sales es que son neutras, porque son productos de neutralización. Neutralización es cuando tenemos un ácido con una base, las mezclamos, se forma una sal que no va a tener ni un pH básico ni un pH ácido, sino un pH neutro. Y luego esto pasa a una mezcla de una pasta detergente, que esto pasa luego a otros subprocesos. La pasta cuando se seca origina un detergente en polvo. La pasta detergente, si se produce otro mezclado, se le puede agregar cierto emulsificante o alguna base acuosa, pasa a un detergente en crema. Pero sin embargo, si colocamos agentes surfacantes y agentes de refuerzo, que en el fondo vamos a hacer agentes que pueden producir bases líquidas o bases acuosas, ¿ya? Que van a producir detergente líquido. Producción de pesticidas, ¿ya? Los pesticidas se pueden presentar de dos maneras, en una formulación seca y una formulación húmeda. Lo importante de los plaguicidas es que ellos tienen un ingrediente activo, ya que el ingrediente activo es el que produce la función del plaguicida, que es controlar ciertas plagas específicas, ¿ya? Por lo tanto, se almacena el ingrediente activo, ¿ya? En formas de roca, ¿ya? Como unas masas grandes, se tritura y luego se pulveriza. Pero como esto tiene una concentración muy alta, se le agrega un vehículo inerte, ¿ya? Que en el fondo hace que se diluya un poco la característica de toxicidad, pero sin perder sus propiedades. Luego esto se combina y se llena en barriles. En barriles se puede llenar también o en tambores. Acá en Chile lo más común es que uno lo vea en tambores de 200 litros, ¿ya? Para el caso de los líquidos, pero para el caso de los secos, vienen por lo general en cajas de cartón con bolsas plásticas en volúmenes de 1 kilo, 2,5 kilos, 5 kilos, 10, 20, 30, 40 kilos, ¿ya? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos es lo que se puede comprar. Y luego viene la formulación de plaguicida, ¿ya? Bueno, en este proceso tenemos un bidón de plaguicida, que en el fondo viene ya el plaguicida seco, el compuesto ya de plaguicida, y que se mezcla con agua, ¿ya? Y un emulsificador. Que el agua con el emulsificador y el plaguicida en polvo se produce una mezcla, ya una mezcla que es una solución. Esta pasa a un estanque de combinación, ¿ya? Para que se produzca esta mezcla anterior. Y luego esta mezcla ya cuando está lista, o ya está combinada, pasa a un estanque de almacenamiento y este se coloca en recipientes para poder comercializarse. Lo mismo, vienen distintos formatos. Yo conozco de 1 litro, 3 litros, 5 litros o hasta 20 litros. Pueden venir más, pero la idea es cuando uno trabaja con plaguicidas, como son sustancias altamente tóxicas, es trabajarla de la manera que nos puede disminuir no solo el riesgo. ¿Y cómo es esto? En envases pequeños, de fácil manipulación. Bueno, soda cáustica. Esta se produce comercialmente por dos métodos básicos: celdas electrolíticas y proceso químico, ¿ya? Bueno, por el costo, la gran mayoría de soda cáustica se produce en celdas electrolíticas, ¿ya? Bueno, la soda cáustica también es un proceso químico que se produce mediante la reacción de carbonato de sodio.
Na2CO3, ¿ya? Con hidróxido de calcio, CaOH, 2, ¿ya? Para formar el hidróxido de sodio es NaOH, que esa es la soda cáustica, y carbonato cálcico, que es un producto accesorio que se produce en menor cantidad, pero a nosotros que nos interesa es el NaOH o el hidróxido de sodio, ya que es la famosa soda cáustica. También es un compuesto bien básico me estoy refiriendo a que tiene un pH sobre 11. El pH de 1 hasta antes de 7 es ácido, 7 se considera neutro y de 7 hasta 14 es básico. Entre más cercano a 14 y más cercano a 1 son agentes más irritantes, ¿ya? Son agentes que pueden producir daños severos a la piel. De ahí que se tenga que tener precaución en su manipulación. El hipoclorito de sodio, ya que no es nada más ni nada menos que el típico cloro que se compra en las casas para poder limpiar, se utiliza mucho en hospitales para poder desinfectar por su bajo costo y su alto poder desinfectante. También acá hay dos formas de producirlo. Uno que es la disolución de sales en aguas blandas, generando una solución salina. Aguas blandas me refiero a aguas que tengan pocas sales, ¿ya? Que sean limpias las aguas. Esta solución se pasa por electrólisis y si se produce electrólisis en solución, se logra separar los componentes que la conforman, ¿ya? Por lo tanto, acá se produce hipoclorito de sodio en agua. El hipoclorito no es nada más ni nada menos que el NaClO. Y lo otro es la adición de gas cloro, Cl2. Siempre cuando hablamos de una sustancia en estado gaseoso tiene que tener un 2 acompañado o un 2 abajo, depende de cómo se escriba, ya que no puede estar sola la molécula, ¿ya? Y una molécula cuando está en gas ya tiene que ser 2 átomos. Se adiciona cloro gaseoso a la soda cáustica, ¿ya? Y esto se genera hipoclorito de sodio, es el NaClO, agua, el H2O y sal, la NaCl. Niños, la sal se conoce como NaCl o halita, es otra forma, pero la fórmula química es NaCl. Industria farmacéutica. Bueno, la industria farmacéutica puede producir medicamentos de diversas maneras, en diversas presentaciones. Uno está muy acostumbrado a ver medicamentos tanto en formato jarabe, en inyecciones o en pastillas. Acá tenemos un esquema general de cómo se puso el medicamento, pero en una función de pastillas, ¿ya? Esto tiene distintos procesos, ¿ya? Uno es el pesaje, donde ¿qué vamos a lograr con esto? Es tener la cantidad necesaria para poder producir lo que nosotros queremos procesar, ¿ya? Bueno, la granulación es la operación básica que tiene por objeto reunir o juntar las partículas mediante enlaces de ellas, ¿ya? Esta puede ser mediante vía seca, ya cuando se fusiona, o una vía húmeda, cuando se utiliza alguna base para poder juntar las moléculas. Luego viene una mezcla, que es el proceso mezclado básico que tiene por objeto agregar o incorporar distintas sustancias y productos químicos, ¿ya? Claro, muchas veces los medicamentos tienen que agregarse algún compuesto químico como preservante, ¿ya? O como una base para que el medicamento pueda seguir funcionando. Bueno, la compresión es el proceso tal que se busca, ¿ya? Lograr tener la forma del elemento de venta, ¿ya? Y también con esta se busca tener la dosificación precisa, por lo que el organismo o el medicamento puede ofrecer para el organismo, ya que tenga la estabilidad máxima y cuya biodisponibilidad proporcione el mayor efecto terapéutico posible. Claro, hay un concepto cuando uno consume medicamentos que es la biodisponibilidad. ¿Qué tan disponible se encuentra el medicamento en el organismo para poder producir su efecto deseado? El recubrimiento, que es la operación cuya finalidad viene determinada por el sabor, aspecto y estabilidad del comprimido en cuestión. Claro, se recubre con ciertas características que el medicamento pueda funcionar. Quizás se le recubre con alguna especie de sustancia para que no pueda caer más al estómago, ¿ya? O para mantenerlo como remedio en sí, para que no quede disperso. Y el acondicionamiento, que tiene solamente por
operación o resultado final, muestra el producto farmacéutico de la misma forma en la que el paciente puede encontrarlo en las farmacias. O sea, que viene básicamente en el envasado. Alumnos, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Adiós.